Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy quisimos hacer un programa especial precisamente porque la información que nos llega por medio de redes sociales, de medios de comunicación, en algunos momentos hacen un análisis bastante simple o bastante light, o más bien nos generan, digamos, diferentes perspectivas más desde teorías conspirativas de lo que está pasando en América Latina. Se han dado diferentes conflictos, tenemos el conflicto en Chile, en Ecuador, recientemente en Bolivia, lo que pasa en Brasil, en Honduras, que efectivamente dan cuenta de que algo está sucediendo, o algo no ha cambiado o está cambiando. Por eso es que hoy acá en Sobre la Mesa vamos a aprovechar que está de visita don Manuel Alcántara, catedrático de la Universidad de Salamanca, que es un estudioso en el tema y que por supuesto es un honor que está acá en Sobre la Mesa. Muchísimas gracias y también gracias por la invitación y por la oportunidad. Claro, y también entonces vamos a estar conversando al respecto con don Gustavo Román, que también es asiduo acá en el programa del Tribunal Supremo de Elecciones. Gracias, Marcela, don Manuel, encantado de estar acá. Bueno, y para iniciar entonces con este análisis, vamos a ver la cápsula que nos prepararon para el programa de hoy. En general, podemos decir que América Latina es una región hermosa, diversa, pero que también tiene una serie de complejidades que son importantes de analizar. Hay países como Uruguay, Chile y Costa Rica que en general han liderado, digamos, indicadores políticos, el tema, digamos, económico, ¿verdad? El tema de fortalecimiento y confianza en la democracia, que son, digamos, elementos positivos, pero también, y viendo la cápsula y en las últimas semanas los acontecimientos que se han planteado, vemos que hay un contexto de efervescencia, un contexto más de conflicto, ¿verdad? Y un descontento muchas veces que es acumulado. Don Manuel, efectivamente eso es a lo que usted llama la fatiga de la democracia. ¿Cómo podríamos empezar, digamos, tal vez con ese concepto para explicar un poco, si es que se puede, lo que está sucediendo? Sí, parcialmente sí, ¿no?
En términos de la política hay un denominador común para la generalidad de los países de América Latina, y es la existencia de pautas democráticas, el desarrollo de pautas democráticas que se vienen articulando por mecanismos clásicos de la democracia, como son, por un lado, las elecciones. En América Latina se vota de una manera razonable en los últimos 40 años. Si bien es cierto que hay países que este componente lo han deteriorado mucho en los últimos tiempos, es muy claro el caso de Nicaragua y de Venezuela, también el caso para las últimas elecciones presidenciales de Honduras y de Paraguay, donde la oposición no reconoció el triunfo del candidato vencedor, y lo que estamos viendo ahora mismo en Venezuela, ¿no? En Bolivia, que es una situación parecida, ¿no? Entonces, la prédica, diríamos, electoral está funcionando, ya digo, razonablemente. Hay unos niveles de participación que son consistentes y que en algunos casos son muy altos. Ahora mismo en Uruguay o en Bolivia, donde se han celebrado elecciones en las últimas 2 semanas, se ha votado en torno al 90%. Y también hay elementos del Estado de Derecho que funcionan, ¿no? En la región hoy hay más presidentes en la cárcel o con orden de captura o que están exiliados que en la vida, ¿no? Eso significa que hay un Estado de Derecho que persigue a los delincuentes y que no tiene reparo en perseguir a un expresidente. O sea, esos son datos que yo creo que son positivos, que son de una constante, ¿no?, para la región, y que también, si lo vemos en una perspectiva histórica, es decir, en los 200 años de independencia de la región, es un fenómeno que, ya digo, que creo que hay que resaltar. Pero, dicho esto, hay elementos que nos indican, que nos revelan que hay cierto cansancio, que hay cierta fatiga, ¿no? El primero de ellos nos lo dicen las encuestas de opinión pública, ¿no? Tanto el Barómetro de las Américas como Latinobarómetro insisten en ofrecernos datos de lo que podríamos denominar una situación de cierto desencanto, bien porque la democracia es considerada ya con menor valoración que hace apenas un lustro, o bien porque hay poca confianza en las principales instituciones políticas, notablemente en las instituciones representativas. Los partidos políticos, el Congreso, las autoridades en general, sea el presidente de la República o los alcaldes o los gobernadores, tienen unas notas muy bajas en nivel de confianza, ¿no? Además de eso, hay que sumar a un escenario de toma de conciencia de lo que significa la corrupción en la región. Igualmente, creo que los últimos 6-7 años han sido devastadores, porque hay escándalos de corrupción en todos los países. El hilo y el común denominador ha sido Odebrecht para muchos países, pero luego hay otros escenarios de corrupción que pueden ser más locales, más localizados. Y finalmente también hay un sentimiento de desigualdad, ¿no? Es decir, la desigualdad que también ha estado presente durante mucho tiempo en América Latina y que se redujo notablemente en la primera década del presente siglo, ¿no? Yo creo que los datos son en ese sentido evidentes, pero no ha conseguido eliminar una brecha que es percibida por una gran mayoría de los ciudadanos como una brecha ominosa, como una brecha lacerante, ¿no? Entonces, todos estos elementos son los que generan este escenario de cansancio, ¿no?, y de fatiga. Yo hablaba de esto hace ya tiempo, o sea, vengo hablando prácticamente desde hace un año de este escenario de fatiga, y sin embargo, en este escenario de fatiga no había incorporado estos procesos que hemos visto en la nota introductoria, ¿no? Es decir, estos procesos de movilización que se suman al escenario descrito, ¿no? Y que se suman porque además tienen, como se ha dicho, un origen muy variopinto,
no se puede decir que haya un común denominador en el momento en el que se ponen en marcha, pero que tienen, eso sí, una consecuencia o tienen un resultado que sí que es idéntico, ¿no? Y que genera una suerte, además, por un lado, de una estética de la movilización, digamos, una figura que, si se quiere, carnavalesca de la movilización, que sí que se transmite a través de los medios de comunicación, de los modernos y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, corre a la velocidad del rayo y prende en un proceso de movilización que es contagioso, ¿no? Y que sí tiene este componente de fatiga, ¿no? Pero que por otra parte se puede ver desde una perspectiva más, si se quiere, más desde los movimientos sociales, como una perspectiva de algo positivo, ¿no? Es decir, la sociedad está viva, la sociedad reacciona y la sociedad plantea escenarios de cambio. Yo luego podemos abundar en ello, tengo mis dudas de que esto sea así, pero se puede también interpretar de esta manera. Digamos, siguiendo la línea que también don Manuel nos planteaba, Gustavo, en Costa Rica en las elecciones pasadas se pudo, digamos, ya empezar a ver, a pesar de que yo en la introducción planteo que, bueno, Costa Rica ha avanzado y somos uno de los países, digamos, que ha planteado y que lleva indicadores bastante positivos, pero en las elecciones pasadas uno puede ver como un tipo, digamos, de hartazgo con respecto a la democracia, digamos, incluso hasta en algún momento se habló de fraude, aunque esto evidentemente fue totalmente infundado, ¿verdad? En ese sentido, vamos a ir a una pausa y regresamos con este análisis, ¿verdad?, de cómo es que se está, digamos, planteando, ¿verdad?, esa fatiga, ¿verdad?, ese concepto que nos planteaba don Manuel acá en Costa Rica. Pero vamos a la pausa y ya regresamos acá a Sobre la Mesa. Continuamos en Sobre la Mesa, desigualdad, protesta, democracia en América Latina. Antes de ir a una pausa, precisamente le estaba preguntando a Gustavo sobre el tema más de Costa Rica, ¿verdad?, en el sentido de que las elecciones pasadas pueden ser un reflejo, ¿verdad?, de esa fatiga. ¿Será que no hemos sido capaces de trascender de la democracia procedimental, que está, digamos, bastante ya consolidada en ese sentido, ¿verdad?, a un tema de llegar, ¿verdad?, a la ciudadanía con esas necesidades y esos intereses que tienen? Chile es una campanada de alerta, probablemente, precisamente por lo que decías empezando el programa, de que normalmente Uruguay, Chile y Costa Rica punteaban la mayoría de los rankings en América Latina. Y ciertamente hay diferencias importantes entre Costa Rica y Chile. Nosotros no tenemos tan próxima una dictadura que todavía marca rencores que están vivos en la sociedad chilena. No tenemos a ese actor normalmente perverso en América Latina, que es el ejército, y que en este caso creo que ha ratificado su rol perverso. Probablemente no tenemos ni la mitad de los servicios privatizados que existen en Chile, pero sí hay elementos, yo creo, que nos deberían preocupar y hacernos tomar cartas en el asunto. La desigualdad costarricense, la desigualdad en Costa Rica por ingreso no tiene nada que envidiarle a la de Chile. Chilena. Esta es una sociedad, la sociedad costarricense, profundamente endeudada, peligrosamente endeudada a niveles preocupantes. La sensación de precariedad de una sociedad de clase media es bastante significativa, sobre todo por el crecimiento del desempleo y porque la gente trabaja muchas horas. Sí. Probablemente después de México, según un informe de OCDE, el lugar donde más horas al día se trabaja. Todo eso va aumentando al malestar y ya está medido. En el último estudio de opinión pública del CIEP se reporta ese crecimiento sostenido del malestar entre los costarricenses. Sigue habiendo elementos que impiden que desborde.
Sí. ¿verdad? Sigue habiendo elementos que impiden que desborde. Probablemente uno de ellos tiene que ver con lo que mencionabas. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica es el organismo electoral en el que más confían sus ciudadanos en toda América Latina, según el último Latinobarómetro. Es más, el nivel de confianza de los costarricenses en el Tribunal Supremo de Elecciones es más alto que el promedio más alto de América Latina, que fue en el 2006, si no me equivoco. Y digo que esto puede contribuir porque hay algunos casos, no es el caso de Chile, pero casos como por ejemplo el de Bolivia, o el de Nicaragua, o el de Venezuela, en que un componente de la protesta social está asociada a las dudas o la impugnación de la legitimidad de origen de los gobernantes. Eso aquí en Costa Rica en principio no está. Por supuesto que siempre habrá alguna persona que va a decir que fraude, que en redes sociales diga esto o aquello, pero una gran mayoría de costarricenses puede considerar que el gobierno es malo, pésimo, desastroso, lo que quieran, pero fue electo democráticamente. Consideran que tiene derecho a mandar y a cumplir su mandato porque fue electo democráticamente. Y otro elemento que apunta el CIEP como una especie de dique de contención de ese malestar o que impide que ese malestar desborde es lo que ellos llaman los mitos fundacionales de la identidad costarricense, uno de los cuales sin duda alguna es el de que es una sociedad democrática, pacífica, y eso de alguna manera nos constriñe. No sé si vaya a tener algún efecto negativo en la salud, porque no nos permite a veces expresar la bronca como en otras sociedades, pero de alguna manera nos limita en esa expresión del malestar. No tener ejército, además, esa decisión de 1948 nos condena a entendernos, porque en América Latina la tradición ha sido que el árbitro, o que cuando ha llegado un momento de empate político, de entrabamiento total, el árbitro, el que termina pateando la mesa, es el ejército, o a veces no necesita patear la mesa. El solo hecho que exista. En la última crisis peruana no se patea la mesa porque la disolución del Congreso está dentro de los cauces constitucionales peruanos, pero hay un momento de una noche tensa de empate en la que el presidente disuelve el Congreso y el Congreso suspende al presidente. ¿Y quién termina zanjando la cuestión? El estamento militar detrás del presidente, y eso es lo que termina zanjando la cuestión. Ahora que planteaba lo de los mitos fundacionales, y precisamente por ser el día que es hoy con respecto al tema de la Constitución, antes de entrar al programa estaba viendo un reportaje que le hicieron a un jurista argentino, Roberto Gargarella, y él plantea que el nuevo constitucionalismo latinoamericano es un constitucionalismo demasiado viejo y que esto puede, digamos, también tener un impacto en el hecho de que no estamos haciendo como cambios, ¿verdad?, tan rápidos como se necesitan en estos tiempos. ¿Coincide? ¿Le suena en algo, Manuel? Bueno, yo no sé en el contexto en el que el profesor Gargarella estaba refiriéndose, ¿no? Pero, digamos, por el titular que presentas, yo diría que sí, que es cierto, que es evidente, ¿no? Y yo no soy constitucionalista, pero vengo ya desde hace cierto tiempo diciendo que la ciencia política sigue con, por un lado, paradigmas, por otro lado, con instrumentos teóricos de una época que ya no existe. Exacto. El cambio que se ha producido a nivel mundial en los últimos 20 años y que todos hemos sido testigos, ha cambiado radicalmente el tablero de juego. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que empoderan, no sé si la palabra es correcta, que dan a las personas unos soportes para comunicarse e informarse en tiempo real, de manera permanente
portable, con una versatilidad y con una viralidad en su ejercicio, es asombroso. Pero también suponen que son instancias que permiten la acumulación de datos. Sí. Que eso, lo anterior era importante, pero esto creo que todavía es más importante, porque estos datos se pueden manejar, se pueden interpretar y se pueden manipular. Y sobre estos datos se ha articulado la nueva economía. Las 5 primeras empresas por capitalización del mundo están en este ámbito y son lo que son gracias a los datos de sus usuarios, ¿no? Entonces, este escenario absolutamente novedoso y que ha sido transformado o que se ha transformado en todo el mundo, en el rincón más pequeño de Tailandia al rincón más pequeño de Hungría o de Kenia o de Costa Rica, tiene un impacto en la política y en el comportamiento de los ciudadanos, ¿no? Esto y la ciencia política seguimos hablando en términos de los partidos políticos clásicos, en términos de la mecánica electoral clásica, en términos del funcionamiento de la Asamblea Legislativa con sus comisiones, con sus formas de trabajar clásico, es decir, cuando digo clásico digo del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, cuando esto, ya digo, ha venido para cambiar radicalmente el mundo, ¿no? Y aquí estamos a la zaga. Entonces, yo no sé si Gargarella se refiere a esto, porque si se refiere a esto es evidente que el nuevo constitucionalismo ya es viejo, totalmente. Claro, pero usted además plantea algo interesante que ahí Gustavo lo ha trabajado, cómo también los medios de comunicación han variado y todo el tema, digamos, en esta época de posverdad, ¿verdad? Y todo el tema de los fake news y el impacto que todo esto tiene en la política, no solo en la política, en el ejercicio, digamos, cómo, ¿verdad?, una campaña en redes sociales puede movilizar en positivo o en negativo, ¿verdad? Un poco lo que se hizo la movilización en República Dominicana, perdón, en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Era, digamos, la gente era convocada por medio de redes sociales, ¿verdad? Pero también cómo pueden afectar en una elección, ¿verdad? Toda la gran crítica que se ha hecho, ¿verdad?, que se ha planteado de la incidencia por medio de noticias falsas de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, el tema de noticias falsas en la incidencia de las elecciones en Brasil, ¿verdad? ¿Cuánto impacto tiene esto o puede tener cada día más en nuestras democracias? Para mí muy significativo. Yo probablemente lo exagero y tengo la ventaja de que siempre hay alguien que me llama al orden. Pero para mí es muy significativo. Por decir una cosa, un pilar de la democracia representativa ha sido la prensa. Claro. El periodismo, fundamental, probablemente junto con la representación política, los dos pilares. Y estos desarrollos tecnológicos han liquidado a ese intermediario del debate público. Le quitan el monopolio de ser quienes nos cuentan lo que está pasando allá afuera. Le quitan la llave de acceso al discurso público. Ya no necesito pasar por un editor o por un canal de televisión para publicar masivamente mi opinión. Pero además le quitan su magisterio o su rol sacerdotal en el debate público, de fijar temas, de establecer agendas. Claro. Aquí en la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigación en Comunicación está haciendo unas investigaciones maravillosas respecto de la cantidad de noticias que las personas están consumiendo en redes sociales comparado con la cantidad de memes que consumen. Sí, que memes es además todo un gran tema. Claro, es infinitamente mayor, pero además como las personas, cuando son noticias de asuntos no públicos, derivan a partir de ahí discusiones sobre asuntos públicos, y la brecha que hay entre la oferta de contenidos que hacen los periodistas y el consumo y la demanda que hacen las audiencias y el movimiento que pareciera estarse dando
en los medios para tratar de cerrar esa brecha con más entretenimiento, deportes, sucesos, menos economía, menos política, o si es política, con un enfoque más de infotainment y de entretenimiento. Eso sin contar la crisis del modelo de negocios que tiene que ver con la captura, casi que estas grandes plataformas han fagocitado la inversión en publicidad, que de todas formas ya es menor en la historia hoy que en los años 70, por ejemplo, pero además esa menor inversión en publicidad, la gran parte se la llevan estas plataformas. Tal vez quedamos con esa idea, porque ya tenemos que hacer otro corte. Estamos aquí con Gustavo Román y don Manuel Alcántara, analizando el tema de desigualdad, protesta, democracia en América Latina. Ya regresamos. Desigualdad, protesta y democracia en América Latina. De hecho, antes de ir a una pausa, precisamente estábamos hablando del tema de cómo inciden, ¿verdad?, las fake news y este tipo de cosas en la toma de decisiones. Pero bueno, tal vez para que termine la idea, para poder cambiar al tema de desigualdad, que es un gran tema. Termino diciendo respecto de esta liquidación de un intermediario fundamental de la democracia, que es la prensa, la generación de lo que un profesor argentino, Silvio Weisbord, llama comunidades epistémicas. Es decir, ya no es la prensa de referencia la que establece una verdad autoritativa sobre los hechos de asuntos públicos, ni ya no son los científicos y los médicos los que establecen una verdad autoritativa respecto de las vacunas o sobre el cambio climático, etcétera. Los ejemplos son muchos, sino que son pequeñas comunidades que tienen cada una sus respectivos criterios de verosimilitud y que definen sobre la base de convicciones grupales qué es verdad y qué no es. Sí. Claro. Pero bueno, ese es todo un tema. Tendríamos que hacer otro programa, ya hemos hecho varios, pero seguir... Pero sí, Marcela, adelante. Ahí hay un punto que ya tenemos una evidencia. Hay una empresa llamada Cambridge Analytica que sabemos que ha intervenido en los procesos electorales de manera fehaciente, reconocida por ellos mismos, y en un proceso electoral como por ejemplo es el proceso argentino, ¿no? O sea, ellos declararon en el Parlamento británico, su CEO, que habían intervenido y que habían tenido contactos con el gobierno argentino de Macri para intervenir en las elecciones legislativas del año 2017. Es decir, que no solo se trata del cambio que se ha producido en el ámbito de las noticias y en el ámbito de la comunicación, sino en el ámbito de la acción política, ¿no? Y esto me parece que es especialmente grave, claro. Claro, que es el tema de la incidencia directa, ¿verdad? La contratación para una incidencia directa en las elecciones, ¿verdad? Y que evidentemente tiene una incidencia. Si estamos hablando de que efectivamente la democracia procedimental en algunos países funciona mucho más, como en Costa Rica, ya además están intentando voltear, digamos, utilizar esas reglas democráticas a su favor, y eso es lo más grave. Esta semana se está discutiendo, y no diré el nombre de la empresa, que esta empresa no va a intervenir, a propósito de lo que estaba señalando antes de las fake news, incluso de las mentiras fehacientes que puedan darse en su red, ¿no? Y esto me parece que es tremendamente serio. Claro, y además también a mí me preocupa que también hay como un desconecte, ¿verdad? O sea, sabemos de esto, sabemos que existen, digamos, problemas en nuestros países, pero pareciera que nuestros líderes y lideresas políticos están desconectados de que efectivamente lo que la gente está pensando. Creen probablemente que solo utilizando estas empresas van a poder lograr llegar al poder y ya ahí mantenerse y sostenerse. Una podría pensar, no porque haya una investigación al respecto, pero si una vez Piñera hace 2 semanas decía que Chile es el oasis de Sudamérica y ahora explota el conflicto. Bueno, pero es que la evidencia nos muestra que efectivamente con estas empresas ganaron las elecciones. Claro. Con esas empresas y con ese tipo de estrategia electoral, un señor que se llama Nayib Bukele arrasa en las elecciones salvadoreñas, ¿no?
sin tener un aparato partidista, sin tener nada. O sea, es decir, y sigue utilizando las redes para mantener los niveles, ¿verdad? Los conflictos hasta de política internacional en estos días con Venezuela los maneja por medio de Twitter, ¿verdad? Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que me preguntan, ¿qué le parece Bukele? No necesitamos a alguien así como en Costa Rica. Y yo me quedo un poco seria como, usted sabe quién es Bukele, cómo llegó y cómo está gobernando, ¿verdad? O sea, es una política muy personalizada. Esto tiene que ver desde antes de las redes sociales con el hecho de que la política ideológica y la identificación partidaria había caído y las estrategias en comunicación política habían enfatizado más en los personajes. Había un proceso de personalización de la política, que por cierto incide en la percepción del escándalo, en la percepción de niveles mayores del escándalo, porque la personalización de la política hace que la política del escándalo, ¿sí?, es decir, el ataque a la reputación y a la credibilidad del opositor, sea una estrategia fundamental y muy apetecida. Y entonces, yo no sé si en este momento habrá más corrupción que antes. Lo que sí es cierto es que hay una percepción mayor. Sí. Y esto es dramático porque perfectamente podría ser que no haya más corrupción, incluso que haya menos, pero la percepción es mayor. Y esto nuevamente es un fenómeno que tiene que ver con medios de comunicación. Pero quería decir que es una política muy personalizada, pero con liderazgos como son así como de enlatado. ¿De influencer? Son muy débiles. Claro. Es decir, si uno piensa en la figura hoy en el mundo más fuerte, la figura política, tal vez pensemos en alguien como Angela Merkel. Sí. Y no es un liderazgo, claro. no. Pero es que, Gustavo, yo creo que también hemos vivido una época que se ha ido incrementando en los últimos, yo diría, 20 años, donde los profesionales de la consultoría, los profesionales de la comunicación política han tenido un papel muy relevante, ¿no?, en la hechura de este tipo de liderazgos, ¿no? O sea, son liderazgos que están manufacturados, ¿no? Están manufacturados en un laboratorio y que es fácil vender ese producto, es fácil vender el producto y más en escenarios presidencialistas, ¿no?, donde realmente se vota a una persona, ¿no? Aunque debo también tener en cuenta que esto ocurre en España, ¿no?, en el ámbito parlamentario, que es un ámbito parlamentario donde también la personalización de la política es muy, muy importante, ¿no? Claro, pero ahí es donde uno se pone a ver si esos enlatados que uno podría votar, porque en ese momento, ¿verdad?, el marketing, ¿verdad?, y además la contratación de empresas para que movilicen noticias, no solucionan, ¿verdad? Si uno se pone a ver que es uno de los elementos coincidentes en que lo veíamos desde la cápsula, que hacen que se den todas las movilizaciones ahora y los conflictos en América Latina, tiene que ver con la desigualdad. Bueno, perdón, antes de pasar a esto, una idea que has sugerido ahí un poco, sí, ¿no? Yo creo que hay un escenario que podríamos denominar contradictorio. En un determinado momento se criticó la idea del político profesional, sí, y yo la reivindico. O sea, creo que precisamente frente a estos enlatados, frente a estos productos que son de un laboratorio comunicacional que se vende al electorado, lo que debe reivindicarse es el político profesional, es decir, el político que tiene una carrera, el político que ha ido escalando peldaños en un cursus honorum que le va acreditando y que le va dando un capital político. Ya digo que esto va en contra de cierta opinión pública que denosta a los políticos profesionales, pero la experiencia y la evidencia empírica nos señala lo que Gustavo ha indicado cuando ha citado el nombre Angela Merkel, ¿no? O sea, esa diferencia me parece que no la estamos teniendo en cuenta, ¿no? Y me permito añadir una cosa así, como sí, la más insolente, pero también es el tema de reivindicar la política, claro, ¿verdad? Que la política, claro, enaltece, claro, que no tenemos que dejar el espacio para, claro, los que no están haciendo las cosas, claro, bien, sino más bien que necesitamos más y más gente profesional y más gente buena haciendo cosas buenas, porque si no, seguimos con cualquiera gobernando. Y yo eso, digamos, lo reivindico mucho con los estudiantes en ciencias políticas, ¿verdad? Que la gente dice, ay, no me meto porque la política, ¿qué parece los políticos? No.
tenemos que reivindicar el tema de que la política enaltece y estar en los puestos políticos es algo bueno, que es un poco, digamos, complejo en estos contextos que de hecho Gustavo planteaba, en el cual prácticamente lo que nos están vendiendo por redes sociales y por medios de comunicación es que cualquiera que está metido en política es un corrupto, ¿verdad? Claro. Y eso es, digamos, y es antes muy grave. de las redes sociales nos lo vendimos nosotros mismos, o los sistemas democráticos, se vendió el cuento, me parece a mí, de que la tecnocracia podía sustituir la política y de que las decisiones se podían tomar simplemente con base en criterios jurídicos o con base en criterios de la ciencia económica, qué sé yo, cualquier criterio en apariencia técnico, objetivo y neutral que no sometiera decisiones sobre asuntos públicos a las veleidades o a la incerteza, la incertidumbre propia del acuerdo y de la negociación política. Y hoy estamos viendo, además de estas crisis, también situaciones de entrabamiento en las que lo que está faltando en buena medida es acuerdo político. Y voy a decir una herejía para la época. Un acuerdo que se ve dificultado enormemente por una noción falsa de transparencia asociada a estos nuevos medios. Claro. Y yo ponía como ejemplo la transición española y los procesos políticos aquí en Costa Rica. Porque probablemente en los acuerdos, en las conversaciones del rey Juan Carlos, de Adolfo Suárez, de Santiago Carrillo, de Fraga, no se estaba transmitiendo en vivo y en directo lo que estaban conversando, claro, y lo que estaban acordando. Se hacía en reservados. Exacto. Y dudo mucho... Además de que hoy se ha satanizado el tema de negociar y de generar acuerdos. Dudo mucho que si esas reuniones se hubieran transmitido y se hubieran tuiteado, esos acuerdos se hubieran podido construir. Claro. Ya Ortega y Gasset decía en su mala experiencia en el Congreso a principios de los años 30 que los discursos no estaban dirigidos a convencer, al contrario, no era un diálogo lo que se establecía, sino que era hacia la platea, hacia el auditorio, y así es muy difícil construir acuerdos. La política necesita también sus espacios fuera del escenario. Claro, y en ese sentido, digamos, ¿qué liderazgos estamos construyendo en América Latina? Ya, digamos, planteamos mucho el tema de que son más liderazgos vendibles en medios de comunicación, más el tema de la construcción de la persona, que en realidad no es un líder, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente es una figura para ganar elecciones y que probablemente, bueno, digo probablemente entre comillas, detrás de estas personas hay un montón de intereses, un montón de personas, ¿verdad?, que están ahí. Tal vez 30 segundos para ir a... Sí, en ese sentido los dos presidentes de los dos países más importantes de América Latina tienen eso en común precisamente. Tanto Bolsonaro como Andrés Manuel López Obrador son ese estilo que tú estabas señalando, ¿no? Sí, esos enlatados que nos están vendiendo y que en realidad no están generando, digamos, las políticas que necesita América Latina. Pero bueno, estamos acá en Sobre la Mesa analizando las democracias, las protestas y todo lo que está pasando ahora en América Latina con don Manuel Alcántara y con Gustavo Román. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de América Latina. De hecho, ahora en la pausa estábamos hablando que también es un tema que no hemos tratado lo institucional, ¿verdad? Hemos hablado más de la democracia procedimental, pero bueno, también cuáles son esos pesos y contrapesos que existen y que en algunos casos se han utilizado más bien a favor de esto que veníamos criticando, ¿verdad? Que más allá de fortalecer, lo que hace es más bien manipular la toma de decisiones, Gustavo. Tiene que ver con lo que hablábamos en el bloque anterior, que es la política, con la mesura de la política. Y pienso en un libro que se comentó mucho el año pasado, de dos profesores, Ziblatt y Levitsky, Cómo mueren las democracias. Sí. Y ellos apuntaban como uno de los rasgos fundamentales la autocontención, el freno propio que se pueden poner las personas con responsabilidades y con ejercicio de prerrogativas públicas, y creo que se ve muy claramente en los casos recientes de Perú y de Bolivia. En el caso peruano, por un intento de la oposición
fujimorista de copar el Tribunal Constitucional, y en el caso boliviano un intento de cuarto mandato de Evo Morales, no logrado a través de un referéndum y intentado a través entonces de una acción de inconstitucionalidad, de estas que se han repetido en América Latina, lamentablemente emulando el precedente costarricense del 2003. Luego, de por medio, también con una reforma que crea una obligación de primarias para los partidos políticos y que deja por fuera de la competencia electoral a partidos políticos que no tenían institucionalizadas sus registros de militantes. Y finalmente, pues el desenlace de la suspensión del sistema de transmisión de resultados preliminares, que cuando regresa 23 horas después da una feliz sorpresa al gobierno. Digo, son casos muy distintos al de Chile y al de Ecuador probablemente, pero creo que es un elemento también a considerar. No, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que este aspecto de la autocontención también lo encontramos con Ortega. Sí. Y lo encontramos con un personaje del que se ha hablado ahora menos, porque lo que ha pasado es en unas elecciones primarias, que es el expresidente, el 3 veces expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, sí, ¿no? Un hombre que pierde la elección primaria en su partido político, que no le gusta el resultado, que denuncia que ha habido fraude, no hay una evidencia muy clara de que esto sea así, y que se sale entonces de un partido político que él fundó en el año 74 para ser candidato ahora con otra serie de partidos políticos. Es decir, claro, que hay un elemento que es muy político, que es la ambición, ¿no? Los seres humanos, hay seres humanos que tienen una ambición y una fijación por el poder, pero para eso están las instituciones, ¿no? Para precisamente limitar ese tipo de comportamientos. Y ahí fallan. Es un problema en la institucionalidad en América Latina, cómo a veces las instituciones son subvertidas por pulsiones personalistas, ¿no? Claro, pero también hay otro elemento que no hemos tocado, que es la ciudadanía. Sí. ¿Verdad? Porque por el otro lado ya hablamos de las instituciones, pero por el otro lado tenemos una ciudadanía más informada de los derechos, bueno, ¿verdad? Claro, pero esa es la ciudadanía que está en la calle. Claro, que entonces ese es el mecanismo que utiliza. Claro, esa es la ciudadanía que está en la calle. Llega un momento en que por distintos elementos o por distintas situaciones se llena el vaso se desparrama y la gente sale a la calle, ¿no? Y sale a la calle buscando reconocimiento, sale a la calle buscando un tipo determinado de identidad y de prelación de las identidades que estas personas llevan y que la política no les está ofreciendo, ¿no? Es lo que los argentinos denominan con el término bronca, ese desborde popular que se muestra, y por eso yo en mi primera intervención decía que eso puede tener una visión positiva, ¿no? Se muestra como algo vivo y que algo que responde a esta fatiga de la que hablábamos, ¿no? O sea, la gente termina diciéndolo, no estamos fatigados y estamos dispuestos a pasar aquí 3, 4 semanas, el tiempo que sea necesario en la calle. Lo que pasa es que, y también lo decía al principio, yo soy muy escéptico de eso, ¿no? Es decir, la experiencia nos indica que ese tipo de movilizaciones son finalmente capturadas por algún sujeto dudoso, ¿no? Y que terminan agotándose en sí misma y generando una sensación de frustración, ¿no? Siempre conviene recordar la historia. Al Mayo francés siguió un dominio abrumador de la derecha francesa. A la eclosión de las calles y de la juventud parisina, fundamentalmente parisina, en el barrio latino en mayo del 68, surgió un De Gaulle mucho más fuerte, mucho más sólido y inmediatamente después un Pompidou y después un Giscard d'Estaing que sembraron, digamos, a la derecha en el poder durante toda la década de los años 70, ¿no? Entonces, esto es un escenario que puede darse y que algún comentario que he leído para el caso chileno está alumbrando en esa dirección. Al movimiento de los indignados en España les sucedió la mayoría absoluta del PP. Sí.
a la primavera árabe los hermanos musulmanes. Yo comparto completamente con don Manuel, y esa es otra herejía de la época, porque hay una especie como de santificación de las protestas y de las... Sí. No, yo creo que es muy difícil construir a partir de ahí y construir a partir de esas identidades hiperfragmentadas que tienen la capacidad de expresarse que nunca han tenido en la historia a través de los nuevos medios. Es muy difícil construir el mundo común, claro, que es construir, hacer la construcción política. Es lo que otro teórico francés, Pierre Rosanvallon, llama la contrademocracia, y las dificultades de canalizar, o la democracia negativa también la llama, las posibilidades de canalizar ese desencuentro y esa energía, digamos, de destrucción, construir a partir de ahí acuerdos. Ya eso es más difícil. Claro, pero entonces además también ahí resulta que no solo los políticos, los que están, los líderes, sino que también tenemos todo este problema con los partidos políticos, ¿verdad? Toda la desafección, ¿verdad?, partidaria, que entonces ningún partido me representa, tenés parlamentos muchísimo más fragmentados, ¿verdad? Y ahí la ciudadanía al final, como no se siente identificada con nadie, simple y sencillamente se moviliza, ¿verdad? Claro. Y ahí hay partidos políticos, como ustedes lo han planteado, que asumen, digamos, la protesta como suya y pueden, digamos, generar estos enlatados de los que veníamos hablando. Sí, Manuel. Pero evidentemente en este escenario los grandes perdedores son los partidos. Claro. Por dos razones. La primera es porque su función de intermediación ha desaparecido. Ellos ya no son intermediarios de nada. La gente, digamos, se conecta directamente, ¿no? Y la gente tiene una capacidad de establecer sus cámaras de resonancia, sus ecos cognitivos, ¿no?, entre aquellos grupos en los que se sienten más o menos cómodos, pero que cambian de una manera muy fluida. Y segunda cuestión, los partidos han perdido la capacidad de que la gente se identifique con ellos. Entonces hoy el porcentaje de identificación del electorado en América Latina con los partidos políticos en general, el promedio es el 10%. Sí. ¿No? Cuando hace apenas 3 lustros era 3 veces más, era del 30%. Entonces, y esto va a la baja, ¿no? Entonces, el partido político que ha jugado, bueno, una función absolutamente fundamental a lo largo de todo el siglo XX es el gran perdedor de este escenario. Y yo, sinceramente, no voy a sumarme a la idea que tantas veces se ha repetido de la muerte de los partidos políticos. Hay una literatura vastísima en ese sentido, pero sé que los partidos políticos están creo que están en el peor momento de su historia. Claro, pero qué complejo, Gustavo, esta situación que precisamente nos ha explicado don Manuel, con sistemas democráticos, ¿verdad?, que se generaron y que están construidos para que las personas, digamos, que llegan al poder, lo hagan por medio de los partidos políticos. Es ahí como, ¿verdad?, se puede convertir en un... Bueno, pues por eso se generan frentes de electores, se generan candidaturas independientes, etcétera. Sí, tenemos un monopolio de postulación de candidaturas por parte de los partidos políticos y la crisis de la representación los desborda, porque es imposible que puedan representar las múltiples identidades que yo tengo, que no tengo una sola, e instancio distintas identidades según el momento y el tema de agenda del día, y además porque la lógica espacial sobre la cual se diseñó esa democracia representativa también implosionó. Claro. Es decir, uno piensa, por ejemplo, en Glasgow, y están la gente que sigue al equipo, los Celtics, es la católica, la inmigrante irlandesa, obrera y que vota a la izquierda, y los Rangers son los escoceses más vinculados a las familias industriales poderosas o sector financiero. Es decir, es un mundo muy inteligible, muy fácil de leer y de entender ese del siglo XX. El actual no, nuestras ciudades, no digo nuestras ciudades, nuestros condominios o nuestros pisos son de una multiplicidad muy difícil de representar. Claro. Bueno,
Muchísimas gracias, don Manuel y don Gustavo, por estar acá en Sobre la Mesa. Evidentemente, había muchísimas más preguntas, pero la discusión estuvo muy rica. Muchísimas gracias a ustedes en sus casas por habernos acompañado. Pueden, por medio de nuestras redes sociales, acceder a diferente información y al programa de hoy, así que les invitamos a que las revisen. Si tienen preguntas o temas que nos quieran proponer, ese es un mecanismo, digamos, que también pueden utilizar. Muchísimas gracias y les esperamos la próxima semana.